Aquí comienza su programa A Puerta Abierta. Bienvenidos. La posibilidad de acceder a la educación desde cualquier ámbito y edad es definitivo para la población. Vamos a conocer más acerca de la educación alternativa. El vicepresidente Álvaro García Linera estuvo en el departamento de Cochabamba para hacer entrega de una nueva unidad educativa. Y a escasas horas del Día Internacional del Trabajo, entrevistaremos a Edgar Ramírez, ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Comencemos. Mi nombre es Yamil Valencia, tengo un trabajo de carga volqueta. Muchos amigos, vecinos iban al CEA y me decían, vamos a estudiar, en la noche, en el día puedes trabajar y en la noche vas a estudiar, ¿ve? Y así me decían, me hicieron animar. La educación alternativa es una oportunidad que da para estudiar a las personas que no han tenido la oportunidad de continuar en un subsistema regular tradicional. Y en educación alternativa podemos hablar de lo que es educación para personas jóvenes y adultas y educación permanente que se dedica al trabajo con organizaciones sociales y de carácter comunitario, pueblos indígenas originarios. La educación de personas jóvenes y adultas surge como medio de resolución de aquello que había delegado el sistema educativo. Habían sobre todo mujeres y habían poblaciones con extrema pobreza, inclusive alguna gente enferma, que en su momento, por ejemplo, cuando tenía 6 años no había podido ingresar al primero de primaria. En esta época adquiere un mayor valor eso. No es solamente los que no pudieron estudiar, sino aquellos que quieren una educación distinta, por eso alternativa. El área de la educación de personas jóvenes y adultas, tiene la oferta educativa, podríamos decirlo, en educación humanística y en la educación técnica, que está dentro también de lo que es la EPJA, desde el técnico básico hasta el técnico medio, ¿no? Eso es lo que atienden los centros de educación alternativa. Pero también hay los otros centros que hacen las dos cosas, que es el modelo CETAL, que llamamos los CETAS, que hay en todo Bolivia y que hacen la educación técnica y la educación humanística también. Entonces sacan su bachillerato humanístico y también su título ahora en provisión nacional, lo que es el técnico medio. Entonces eso es lo que hace el área de la educación de personas jóvenes y adultas, que tiene un sistema modularizado, un plan curricular que es a través de los módulos, tanto para el área humanística y el área técnica, ¿no? Hay diferentes tipos de abonado. Por ejemplo, hay que determinar días del suelo. Pasamos clases de lunes, martes y miércoles y jueves pasamos carrera de viticultura para ir aprendiendo, como ahora sigo pasando, y aprender y poner mi viña ahí. UNCEA es un centro de educación alternativa que brinda oportunidades a las personas jóvenes y adultas, que responde a la vocación productiva. Entonces ese es un UNCEA, ¿no? que está trabajando en un determinado espacio geográfico, ¿no? Que coordina con las instituciones públicas, privadas, ¿no? Para hacer lo que es la educación productiva.
Bueno, mi nombre es Irma Aruquipacatari, soy de la provincia Ingavi, marca Desaguadero, comunidad de Anari, sector A. Y he sido capacitada el año 2016 como facilitadora comunitaria en el Centro de Educación Permanente Bartolina Sisa. Se puede hacer educación por la necesidad de organización. Yo soy organización y necesito formarme en este momento. Yo soy productor y necesito formarme en este momento bajo modalidad distinta a la escuela y entonces ahí aparece educación permanente. La educación permanente es la que ahorita en este momento está trabajando con sus 3 programas. Formación de facilitadores comunitarios, ¿no? El tema de liderazgos, ¿no? Entonces hay una necesidad ahorita de la formación, las comunidades lo están solicitando ese programa porque sienten esa necesidad de formar líderes, ¿no? Comunitarios, comprometidos, y ahí está la educación permanente. Para ser un facilitador comunitario, al menos lo que es mi forma de pensar es ganas de capacitarse más, así como a veces venimos nombradas líderes, para que vaya a capacitarse y baje como réplica a capacitar también a su comunidad, para que esa comunidad también crezca, ¿no? Entonces ellos nombran y mandan, porque digamos los ítems en los de educación permanente no son pues muchas, ¿no ve? Entonces un facilitador no puede llegar a las 20 provincias, porque de las 20 provincias ya tienen que nombrar a alguien que les represente a la provincia y que baje a su provincia a capacitar. Y tampoco mi hija, por ser mujer, puede estar tratando mal a su hermano. Es tu hermano. La educación alternativa y especialmente el área de permanente está trabajando con las organizaciones sociales. Por ejemplo, el tema dicen las organizaciones sociales, necesitamos talleres de cursos cortos sobre el tema de las nuevas leyes que hay, dando esos temas así lo que la gente está solicitando, lo que las organizaciones sociales lo piden, lo solicitan, que es su necesidad. Todas las provincias, todos los municipios tienen la necesidad de fortalecer a sus organizaciones, pero capacitarse, digamos, en el sector productivo, como le estaba diciendo, en agropecuaria o tejidos, o otras áreas de producción, también pueden, pero tienen que solicitar, son diferentes, ¿no? Pero capacitar a organizaciones en todos los lugares es lo mismo. Desde el 2006 hasta la fecha se hace todo un proceso de eliminación de lo que es la alfabetización, que está planteado para resolver esto de manera permanente y como parte del sistema educativo. Para que esta gente no se quede ahí, sino que pueda continuar en lo que es la EPA, ¿no? Uno de los niveles que tiene la educación alternativa, que es la educación primaria de adultos, entonces que puedan concluir su primaria y seguir para pasar al tema de la secundaria, ¿no? Sabemos que han migrado muchas familias hacia el extranjero y de dar una oportunidad a través de aprovechar el uso de la tecnología, de que puedan tener esa oportunidad de estudiar a distancia nuestros compatriotas que están en el exterior, entonces a través de un sistema también modularizado y de poder tener facilitadores a través de la tecnología, ¿no? Pero no solo eso, sino en el caso ya boliviano, comienza a haber poblaciones que son necesarias donde no llega la educación. Por ejemplo, en este momento con la aduana estamos formando poblaciones de habitantes bolivianos que viven en las fronteras.
Aquí, por ejemplo, hay gente que no ha ido a la universidad, no tiene su diploma de bachiller. Entonces, ese conocimiento, esa sabiduría ya está en la Constitución Política del Estado, en la ley educativa también, el reconocer lo que saben hacer las personas también en las comunidades. Entonces, es en lo que han aprendido en la escuela de la vida. Entonces, es el reconocimiento de lo que muchas personas aprenden en la práctica. Y ese es un trabajo que se ha hecho desde el 2008 y ahora estamos cerca de las 40.000 personas con las que estamos trabajando con este sistema. Es importante a veces en la vida no quedarse, porque hice el esfuerzo para entrar y así, digamos, mi otro amigo, por ahí familiares, también se quedaron. Y les digo, bueno, que sigan continuando con sus estudios, ahí nunca es tarde en la vida. Hay personas que, digamos, que no han podido ni terminar el bachiller, quieren capacitarse en otras cosas, entonces, y tienen esa necesidad, tienen que hacer ese pedido al Ministerio de Educación. Ellos, como hace rato decía, ellos nos pueden localizar a nosotros para que vayamos a capacitar también. Aprovechemos los centros de educación alternativa, que es con la misma calidad educativa que se da en el otro subsistema de educación regular y en cualquier otra parte del mundo. El entender que todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en proceso de aprendizaje permanente. Y esta semana se inauguró la infraestructura educativa para la unidad de nivel inicial y primario de Iguelo en el municipio de Chiragota, en Cochabamba. Veamos a continuación más detalles de esta importante obra. Gracias nuevamente reitero al esfuerzo, al emprendimiento que ponen nuestras autoridades nacionales, se hace realidad esta grandiosa obra. Hace la entrega de esta magnífica obra que consta de 18 aulas que será de gran beneficio para todos nuestros estudiantes de la comunidad educativa de Iguelo.
Y al regresar tendremos el agrado de compartir un espacio con Edgar el Huracán Ramírez para hablar sobre las luchas laborales. No se aparte. Hoy con nosotros en la Puerta Abierta está Edgar Huracán Ramírez Santiesteban, a quien le agradecemos por acompañarnos. Bienvenido a Puerta Abierta. Gracias a ustedes por invitarme. Señor Ramírez, la historia de América, sobre todo, está marcada por una explotación hacia la clase obrera. La lucha por los derechos inalienables nos ha llevado a marchas, a movilizaciones, pero en el caso puntual de Bolivia, ¿cómo es que esta clase obrera se junta, lucha por un bien común en el siglo pasado y en busca de mejores condiciones? Yo creo que la historia del movimiento sindical, al igual que la historia de Bolivia, debe ser escrita. Porque la historia oficial, así sea escrita por los de izquierda, yo creo que está torcida, porque nos hacen aparecer como a los pioneros de las luchas sociales, a algunos grupos que se gestaron en las ciudades, a los obreros de la cruz, a los carpinteros, a los gráficos. Pero lo que resulta inexplicable es que los enclaves industriales, que estaban considerados como los más poderosos del planeta, no aparezcan con reivindicaciones en ninguna parte. Y cuando en realidad la documentación que existe sobre estos sectores nos señalan de que, por ejemplo, los salarios eran exiguos, eran más bajos que en cualquier parte de la ciudad. La jornada de trabajo, 12 horas era como decir día de fiesta, ¿no? Acá hay accidentes no de uno, de dos obreros, sino de decenas, como en 1905 en Huanchaca, en 1906 en San León, en la mina de Pulacayo. Hay la primera masacre en 1909, no debe ser porque estaban pidiendo que se los canonice a esos trabajadores. Entonces, en mi opinión, esa historia está escondida hasta este momento. Por esa razón, para mí, tenemos que preguntarnos algunas cosas esenciales. El trabajador minero habrá ido solamente de la comunidad del campo, agarrado de su tío, de su pachamama. No habrá ido con sus otras costumbres, con su forma de organizar la sociedad. No habrá nacido de allá. Eso del buen vivir, ustedes han escuchado decir de que las mejores escuelas estaban en las minas, las mejores pulperías, el mejor servicio médico. Y la empresa no quería esos servicios, los trabajadores sí. ¿No les parece que estaban peleando por el vivir bien? Por esa razón, yo creo que en Bolivia hay que empezar a indagar esto, porque los liberales, tanto Montes como los republicanos como Saavedra, aparecen en la historia como los dadores de las 8 horas de trabajo, del dominical pagado, etcétera, aunque ellos no dicen que, por ejemplo, el dominical pagado dice con excepción de los trabajadores de las minas. Es decir, ellos podían permitir la marcha del 1 de mayo a los artesanos. Ellos podían permitir 8 horas de trabajo para quien sea, pero no para las minas. ¿Y quiénes han logrado de que eso se elimine? Los trabajadores. La vida en nuestro país antes de ahora no fue una taza de leche, no fue una bendición. No nos dieron 8 horas de trabajo, derecho al domingo pagado, etcétera, porque se les ocurrió y eran buenos. Tuvieron que pasar muchas cosas en el país que están ocultos, como muchos fenómenos que habían estado ocultos en Bolivia y que ahora recién las estamos develando.
Ahora bien, ¿qué pasa entonces con la revolución del 52? ¿Qué marca en nuestro país? Y realmente, ¿cuál es el panorama que deja a los obreros? Acá hay dos caminos en el 52. El uno, de los que querían hacer una revolución de verdad, y la otra, los que querían crear una burguesía nacional. Y entraron en conflicto desde el día siguiente de la insurrección. Si ustedes leen el artículo sexto de la Ley de Nacionalización de las Minas, van a encontrar de que existe una indemnización, pero es por aquella maquinaria que está en tránsito y que no alcanza a los $2,5 millones de dólares, pero que sin embargo se forma una comisión de negociación con la Patiño, y a la Patiño el año 1964, solo a la Patiño, le pagan $24 millones de indemnización. Hay que preguntarse el por qué se implanta el plan triangular y qué parentesco tiene con la Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso y el plan triangular en Bolivia, ¿qué parentesco tiene con lo que se debate en Montevideo y la expulsión de Cuba de la OEA? Y por eso el 52 para mí no dio a los trabajadores nada. Los trabajadores arrancaron por la fuerza. Y por esa razón ellos se han esforzado en tratar de revertir las conquistas de 1952 en todos los aspectos, en el problema agrario, en el minero, en la educación, en la seguridad social. Yo creo que empezó en mayo, en junio, en julio, en noviembre del 52, el trabajo del MNS para hacer retroceder la rueda de la historia, y llega a su culminación el año 1985 con la asunción de don Víctor Paz otra vez al gobierno. Está vivo el hijo de don Víctor Paz, Ramiro. Yo trabajo en el archivo de la Comibol. Ramiro fue a visitar el archivo. Yo le mostré el contrato de trabajo de su papá, de don Víctor Paz Estensoro, con la Patiño. Y se lo leí, principalmente aquella parte que decía que Víctor Paz, como abogado que estaba siendo contratado, no podía informar nada a nadie, sino al doctor Loaiza o a Simón I. Patiño. Y le mostré la planilla de pago. El sueldo más alto era de Loaiza y el segundo sueldo más alto de don Víctor Paz. Y él me dijo esto: ¿desde cuándo crees que mi papá es neoliberal? Yo le dije, desde el año 1985. Y él me dijo, no, está equivocado. Mi papá siempre fue liberal. Eso me dijo don Ramiro Paz. En su inicio en el ámbito sindical, usted ha representado a la clase minera. Y en 1985 ocurre un hecho que se lo podría denominar ataque al trabajador, donde el cierre de las minas y la relocalización ha causado y ha marcado una etapa importante en este sector. ¿Qué podríamos resaltar, destacar de ese momento? Es parte de una estrategia de dominación del imperialismo universal. Y no solamente por la identidad de lo que va a ocurrir en Bolivia y que va a ser algo parecido en el África, en Europa, en Chile o en México. Segundo, hay muchas cosas que se han ido haciendo de paso en Bolivia.
El 21060 es el instrumento encargado de desmontar todo lo que hasta ese momento había sido fruto de las luchas del pueblo boliviano. Y no me estoy refiriendo solamente a la nacionalización de las minas o a la reforma agraria, me estoy refiriendo a otras, al sistema educativo, al sistema de seguridad social que ahora ya no existe, me estoy refiriendo a la formación del profesional. Miren cómo han cambiado la mentalidad inclusive. Y por esa razón, yo creo que ese periodo neoliberal hay que enterrarlo por completo. Y el camino que estamos siguiendo es el camino que debemos continuar. Porque hemos tomado medidas para enterrar aquello, pero hay todavía restos, existen residuos. Y eso hasta cuando se construye una casa nueva, demoliendo la vieja, quedan pues los residuos, quedan los restos, los escombros. Y hay que hacer desaparecer eso también. La historia no contada nos da una visión diferente respecto a las luchas reivindicativas de los derechos laborales. Por ello nace la importancia de conocerla y profundizarla. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales y que el reprise va todos los sábados a las 17:30 por este mismo canal. Como siempre, es un placer acompañarlos. Será hasta la próxima.